Hoy se han constituido las Cortes Españolas. Comienza la 14ª legislatura como lo hizo la anterior, con la incertidumbre de si culminará con una sesión de investidura factible o con otra convocatoria de elecciones. Y sería la tercera en muy poco tiempo. Las negociaciones están tan abiertas para hacer presidente a Sánchez que aún no se sabe con qué apoyos contará, o dicho de otra forma, qué formaciones se abstendrán para facilitarla, al margen del acuerdo suscrito con Unidas Podemos. Ayer, Inés Arrimadas solicitó formalmente una reunión a tres entre socialistas, populares y ciudadanos para acordar la investidura sin el contrapeso de los independentistas, que como siempre intentarán sacar tajada máxime cuando se aproxima una convocatoria de elecciones en Cataluña. Pero en el caso de que no se produzca la investidura, las formaciones constitucionalistas deberían acordar una reforma del sistema electoral, de manera que no se vuelva a mercadear los apoyos, porque una hipotética convocatoria de terceras elecciones cundiría en el desánimo de muchos electores, cansados de la falta de acuerdo entre políticos. De esta manera comienza el juego. Veremos cómo acaba la partida. Buenas noches. Bienvenidos a esta tertulia, esta picota, edición número 1054, es martes, en la que vamos a abordar varios temas de interés. Hablaremos también del Gobierno, como hemos dicho y hecho en la editorial, con nuestros picoteros de los martes. Hoy están con nosotros Miguel Valdés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estupendamente, preocupado. Creo que me voy a cargar a todos, al final me voy a quedar yo solo y voy a tener la hora entera para mí. Pues me estoy dando cuenta. ¿Es a lo que aspiras? No. Yo estoy encantado de compartir este rato de tertulia con mis compañeros, que ya son amigos, pero es verdad, empezamos faltando uno, ya faltan dos, y la próxima vez veremos a ver. Cuidaros mucho porque... cuidaros mucho. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, con el espíritu... Sí, porque llevas 2 semanas, Fernando, dos semanas de baja. Con el espíritu navideño saliéndome por la cuenta corriente. Además de verdad. Sí. Es así. Con lo cual, absolutamente resignado. Porque no te queda otra, ¿verdad? Y preocupado por no ser menos que Miguel. Bueno, pues hoy con ellos dos vamos a analizar los temas que nos trae indudablemente la actualidad. Después hablaremos del Gobierno, antes vamos a quedarnos en crónica un poco más de proximidad, porque este martes se ha realizado la firma de la adquisición del convento de las Concepcionistas por parte del Ayuntamiento de Mérida. La venta se ha firmado por un importe de 800.000 euros, que se ha realizado gracias al superávit económico del Ayuntamiento tras el ejercicio de 2018 y que permite, a través de las llamadas inversiones financieras sostenibles que regula el Gobierno de España, la adquisición de patrimonio para uso público. El edificio adquirido ocupa una superficie total de 2.785 metros cuadrados y 3.110 metros cuadrados construidos, en los que el equipo de Gobierno pretende derribar la parte que técnicamente se permita para crear un gran espacio público con plaza y zonas verdes. El objetivo que se pretende es conservar la iglesia y las zonas que cataloguen para su conservación y dotarlas de uso cultural. Para ello se realizará un proyecto global de toda la zona para decidir cuál es el proyecto más adecuado para este espacio en el centro de la ciudad. El edificio, de estilo gótico, la iglesia nos referimos del siglo XVI, se articula en torno a un claustro rectangular con galerías porticadas y también cuenta con jardín interior y varios edificios que funcionan como alojamientos. Desde 2009 se encuentra en desuso este convento, por lo que no saben en qué estado se encontrará el edificio. Claro que, bien entendido, si va a derribarse la mayor parte de él, poco importa el estado en el que se encuentre. Miguel. Sobre todo cuando alguien va a comprar un piso normal, os digo, un piso, un edificio, sabe cómo está, ¿no? Pero bueno, si efectivamente la idea y la intención que tiene el ayuntamiento es tirarlo, que es lo más sensato, pues tampoco tiene mucha trascendencia. Yo creo que es una magnífica noticia y creo que es un buen trabajo por parte del gobierno local el que lo haya adquirido, ¿no? Aparte ya se está cerrando el círculo, porque comprando o haciéndose con este edificio, con esta iglesia, la antigua iglesia de la Concepcionista, unas monjitas que han estado siempre muy arraigadas en Mérida, ¿no? Y que fue al menos para mí, yo creo que, y sé posiblemente que para muchos meritenses es una pena el que se marcharan ya por edad. Decía que se va cerrando el círculo porque ya el ayuntamiento ha comprado la Concepcionista, quiere comprar San Andrés y ya también tiene la
¿cómo se llamaba? La iglesia que está al lado de... La iglesia, ¿no? Al lado de Santa Eulalia, el convento de las Freilas, ¿no? Entonces nos estamos convirtiendo en unos... El ayuntamiento, hablo en general, en compradores de iglesias, ¿no? Que eso está bien. Pues sobre todo es un patrimonio que, fíjate cómo está San Andrés, ¿no? Y cómo está ya prácticamente también la iglesia de las Concepcionistas, ¿no? Que está muy mal, bueno, por lo menos el aspecto externo, yo no sé después cómo estará técnicamente por dentro, pero desde luego el aspecto de fuera parece que se va a caer, ¿no? Que está bastante mal. Así que creo que es una buena noticia, y después lo que tenemos que estar un poco pendientes a ver qué se va a hacer realmente, ¿no? Porque son ideas como muy generales, muy ambiguas, muy sin entrar en el detalle de saber qué es lo que se quiere hacer realmente con ese espacio, ¿no? Que va a cambiar completamente la fisonomía del centro de la ciudad. Fernando. A ver, en principio, esto, bueno, lógicamente, si se trata de la firma de la adquisición del inmueble, es consecuencia de lo que ya se habló en su día, de que se había autorizado el gobierno para la adquisición, y ya es un hecho cierto que se firma el convenio, o sea, el contrato de adquisición, y punto, ya lo tiene el ayuntamiento. Por cierto, que ya ahora esa renovación que se hacía de la promesa al voto de la Inmaculada, pues ya supongo que no se hará. Se venía haciendo en la concatedral de Santa María desde hace varios años. Se seguirá haciendo allí, por supuesto, es decir, porque en Santa María. De Santa María, como este espacio. Sí, porque la iglesia está desacreditada desde hace ya 10 años, desde que se abandonó. Sí, eso es. Entonces, bueno, viene a colación lo de las concepcionistas. Claro, un espacio abierto, si se va a tirar la parte menos noble y digamos, menos útil, museísticamente y en todos los sentidos, pues supone un espacio abierto en las ciudades. Los espacios abiertos dan una sensación de alivio, no sé, de amplitud, incluso en su momento ese espacio abierto, cuando habéis hablado de zonas verdes, de zonas verdes, pues diríamos que habría que procurar que esas zonas verdes no impidiera que en su momento, en una zona tan céntrica, se pudiera utilizar de forma para ciertos espectáculos callejeros, como puede ser, qué sé yo, pues no sé, la banda de música, un momento determinado de la escuela de música, o por ejemplo las murgas o en carnaval, las comparsas, en un sitio efectivamente, porque claro, a veces lo hacen en sitios como por ejemplo acá en Santa Eulalia, en que se resulta muy incómodo un poco por el paso mientras que esas zonas así amplias en el centro de la ciudad suponen un atractivo importante en la parte que se va a tirar, es decir, hacerlo de manera que se pueda utilizar de forma espectacular, como espectáculo. En la parte de la iglesia, pues yo me creo que en un momento determinado, si se va a arrendar, pues no creo que se vaya a vender. No, se va a dar un uso cultural, dice. Cultural, es decir, que no es que se vaya a pasar a un particular y vaya a poner allí una bocatería. Entonces, pues yo me parecería oportuno, digo, como contrapeso de la monumental de Mérida respecto de la romanidad, un museo o algo visitable que sea, diríamos, en la modernidad, que tenga que ver con la modernidad. Por ejemplo, qué sé yo, el museo, pues no sé, un museo etnográfico que Mérida no tiene, por supuesto no de la caza, que ya sabemos lo que ha pasado con Olivenza, pero un museo del tren. Hay una serie de cosas. Tenemos acceso a crear un museo de muñecas que no ha encontrado ubicación nunca, pero que es una cosa absolutamente espectacular. Estaba en el costurero. Que estaba en el costurero. Bueno, que está, mejor dicho. Está, pero vamos, está allí almacenado. No. Es visitable y tal. Bueno, pues entonces si se la pasa es que ahora el museo está cerrado, ¿eh? Pero es que no, bueno, ahora... Eso es otra cosa. A lo mejor, por ejemplo, qué sé yo, pues claro, lo de Juan de Ábalos está allí en el costurero. Bueno, pues algún tipo de museo, es decir, o más moderno, no sé, de carnaval. Lo que quieres decir es algo de lo que se ha hablado ya, pero que hay es un espacio muy limitado para esa iglesia. Se había hablado en su día de que el costurero convertirlo en un museo de la ciudad, en el que pudiera, al parecer,
caber no solo la época romana, que ya está representada Claro, en el eso Museo tenemos Nacional de mucho Arte Romano, sitio, y claro. visigodo, que también está representado, sino a partir de ahí Claro. contar la historia de la ciudad, ¿no? A lo mejor, pues, No qué sé sé si yo. eso seguirá adelante o no. Sí, porque realmente, no sé, hay que ser muy imaginativo para crear algo nuevo, está todo creado. Si digo, a nivel gastronómico, por ejemplo, pues ya contamos con la plaza de Calatrava, el mercado de Calatrava, ¿no? Entonces, realmente... Yo lo veo más como un pequeño auditorio, porque es pequeño, tampoco es una iglesia grande. ¿Un qué, perdón? Un pequeño auditorio, una sala de música, Sí, que hay, para el ya, conservatorio, para la Orquesta de Extremadura, en fin, para 200, 300 personas, que no creo que quepan más allí, y que pudiera ser, por ejemplo, para eso, ¿no? Un pequeño auditorio para poder desarrollar allí actividades culturales y exposiciones. Incluso, pues no sé, pues conciertos de corales que se puedan suceder, por ejemplo, con motivo de Navidad, pues concursos de villancicos de corales, no sé cuánto, tal, como auditorio. Lo que pasa es que realmente habría que ver las condiciones acústicas que van a resultar del edificio, porque a veces no son tan óptimas como se puede pretender, ¿no? Pero de luego también habrá muchas opciones, y no sería mal que se propusiera en general al público un revolutum de ideas, que cada cual opinara que el destino que podía tener eso. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en el Hospital Provincial de Badajoz, cómo ha cambiado de pretensión de utilización 70 veces. Han dicho... El último es un Mercadona. Un Mercadona, sí, efectivamente. Sí, sí. Con lo cual... Hombre, no creo que sea para un Mercadona. No, quiero decir que hay muchas ideas que se le pueden ocurrir, y a lo mejor, bueno, pues limitándolo al espacio de la comisión, o sea, del gobierno municipal, a lo mejor lo restringimos un poco. Si se hace una apertura a los ciudadanos de ideas, pues a lo mejor sale alguna yo lo dije cosa en su muy día, simpática. no sé si en esta picota o en otra, pero una sala de conciertos que pudiera ser también versátil para hacer un gran salón de plenos, que le hace falta al ayuntamiento de la capital de Extremadura, un salón de plenos con entidad, pues bien podría ir ahí. Yo en su día, cuando antes de hacer el museo del costurero, al entonces alcalde Pedro Acedo se lo comenté. Yo creo que el ayuntamiento necesita salir del tema de concejal institucional y todo eso. Entonces dejar la parte política, ¿no? Sí, separarla. Sí. Y toda la parte política llevárnosla allí, hacer un salón de plenos moderno. Allí están, vamos, como piojos en costura, con unos asientos incomodísimos, con una situación realmente baja a otros sitios y donde está muchísimo mejor, ¿no? Y también para los medios de comunicación, en fin. Y dejar el salón de plenos como está ahora en Salamanca, ¿no? Salvando la distancia. Es decir, está en la plaza también mayor, como sabéis, y está para actos de recepción de autoridades, recepción de no sé qué, para bodas y este tipo de cosas que se realizan, ¿no? Después una cosa como mucho más moderna y mucho más en condiciones en el otro sitio. Evidentemente no se me tuvo en cuenta, ¿no? Como tantas otras cosas. ¿Sabéis qué pasa? Que Mérida, como tantos otros sitios, dispone de un montón de sitios ya, claro, por suerte, ¿no? Sí, es decir, a la hora de hacer cualquier... Entonces, cuesta mucho trabajo. Mirad, lo del tema de los museos me parece una buena idea. Cualquier tema que sea de carácter cultural, también. El problema es que ya hay muchos sitios, y el problema también es que después hay que mantenerlo. Y entonces, bueno, pues no deja de ser complicado. A Mérida lo que verdaderamente le hace falta algo, y después la gente dirá, oye, ¿por qué no funciona el museo del costurero? Y el museo del costurero está parte de bueno, yo creo que está casi todo de lo que tenemos de nuestro insigne escultor, pero además está lo de las muñecas, además está pues casi un museo etnográfico de distintas cosas, antigüedades, de máquinas de escribir antiguas, en fin. Está el reloj antiguo que había en la puerta de la villa. En fin, que hay una serie de cosas interesantes, ¿no? Pero claro, eso para un señor que viene de Düsseldorf, pues la verdad es que no le hace mucha ilusión, incluso a uno de Madrid o de Sevilla. Entonces, claro, teniendo lo que tenemos aquí, el pensar en tener un museo de esas características, pues la verdad es que, bueno, pues no es que no tenga sentido, tiene todo el del mundo, pero la gente no va. O sea, al final, ¿por qué se cerró? Porque no va ni el tato. Claro, tienes el Museo Nacional de Arte Romano, tienes las maravillas que todos conocemos. Yo creo, lo digo con toda la humildad del mundo, que lo que verdaderamente le hace falta a Mérida para que la gente pueda quedarse es algo de ocio. Te iba a decir, no como el Natal de Lisboa, que se ha convertido en un fracaso absoluto, que es un engaño manifiesto, pero algo parecido que realmente, ¿por qué? Porque al final cuando tú vas y te mueves con niños, por ejemplo, o sea, y creo que tenemos que decirlo con toda claridad, aunque pueda sonar un poco cateto,
La gente cuando viene a Mérida ve el Teatro Romano, ve el museo, quizás andando el circo, pero ya diríamos... Templo de Diana y... Claro, el arco trajano lo ve, pero claro, lo ve, ¿y cuánto tiempo vas a estar viendo el arco trajano? Claro. 3 minutos, 5, 7. Claro. Entonces, al final, para que la gente se quede desgraciada o afortunadamente, lo que se necesita es algo que la gente que le sirva de atractivo y de quedarse más tiempo. ¿Por qué? Mirad, el otro día llegaron unos, bueno, voy a decir asiáticos, no sé exactamente dónde eran, ¿no? Llegaron a las 9 menos cuarto a la puerta del teatro y a las 10, esperando a entrar a las 9 y a las 10 menos cuarto ya se iban de vuelta. En 45 minutos vieron el teatro y el anfiteatro. Por cierto, no entraron en el museo. Y seguro que hicieron 300 fotografías cada uno. Claro, es que eso es lo que ellos quieren, porque van desde que se bajan del autobús en la rotonda de la diosa Ceres, ¿no? Sí, en la Argentina. Sí. El recorrido ese que hacen a pie hasta la puerta, hacen 70 fotos, o sea, lo vas viendo y les llama la atención todo, ¿no? Tú haciendo fotos, o sea, imagínate cuando entran en el teatro, pero realmente están el tiempo en que están. Este es el otro extremo, ¿no? De celeridad a la hora de ver los restos arqueológicos, pero es verdad que quizás lo que haga falta es eso y no tanto más museos, ¿no? Porque es que claro, ya tenemos uno que es que, joder, a ver cómo compites con eso, ¿no? Claro, pero yo digo que es posible, y se me está ocurriendo al mismo tiempo que vamos hablando, una forma museística de, por ejemplo, un museo itinerante de los grandes pintores no antiguos, grandes pintores actuales o desde el siglo XIX. Ese sitio, por ejemplo, del Museo de Bellas Artes, por épocas, traer ahí una obra, o sea, una exposición que dure 2 meses, preferentemente con motivo de cerca de fiestas navideñas, Semana Santa, por ejemplo, de pintura religiosa, aprovechando la Semana Santa. Aprovechando la Semana Santa. Cuenta con un espacio que, aunque no es público, prácticamente se puede determinar como público, es el Centro Cultural de Santo Domingo, de la Caja Badajoz, que ahí es donde hacen ese tipo de exposiciones. Claro, es que no es lo mismo. No, yo me refería a algo se puede hacer también pensar, y no hace falta tirarlo todo, aprovechando la estructura que utilizaban las monjas que allí vivían y residían y dormían, lógicamente, el hacer una residencia de estudiantes, solo en la parte que está mejor, que estuviera mejor conservada, es decir, aprovechando esa, y el resto, bueno, tirarlo y hacer una gran plaza. Después hacer cosas que verdaderamente nos pueden necesitar la ciudad. Mérida es la única ciudad universitaria de Extremadura que no tiene una residencia universitaria pública, ¿no? En Cáceres la tienen, como sabéis bien, en Badajoz, y en Mérida no. Bueno, pues podría ser un buen motivo para cedérselo a la administración regional, que se hiciera cargo de la obra y quisiera y aprovechar aquello, todo el entorno de lo que era la parte más antigua de la iglesia, no sé qué, para el tema cultural y de espacios comunes y tal, y el resto como habitaciones. Es decir, que cosas hay, pero claro, sí, habría que hablarlo con ellos y que quisieran, ¿no? Claro. A mí me parece muy buena idea de lo que habéis aportado, es de hacer allí la parte política de la parte administrativa, que da el ayuntamiento tal cual está, pero la parte más política, llevarla allí, que no solamente sería por parte del ayuntamiento, podría ser también por parte de la Junta de Extremadura, en un momento determinado, celebrar allí, pues no sé, determinados actos que tuvieran que ver, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no digo ya la medalla de Extremadura porque eso tal, pero a lo mejor algún tipo de recepción o de consejo de gobierno celebrado allí, pues con algún motivo, aquellos extraordinarios, por ejemplo, que tengan como objetivo, pues no sé, una incidencia de su actuación más en la ciudad de Mérida o en el entorno, pues celebrarlo en ese tal, y con más asiduidad por parte del ayuntamiento, notando, ya que tiene esas deficiencias, que yo también conozco del salón de pleno, no la conozco como concejal, pero sí como visitante. Yo estaba allí con mis alumnos, conociendo las instituciones y tal, y entonces pues tienen unas limitaciones determinadas. Bueno, pues me adhiero a eso, sí, como idea. Bueno, en cualquier caso, ideas hay muchas. Aquí se han planteado algunas de ellas, supongo que llegarán otras muchas hasta el ayuntamiento para determinar qué se va a hacer con él. En cualquier caso, bendito problema, ¿no? El determinar el uso de un espacio que tiene. Lo malo es que no tuvieras espacio, pero teniéndolo, pues ideas no faltarán. Vamos a otra cuestión. Hablamos de algo que sí, pero puede preocupar, y es el incremento del número de parados registrados en las oficinas
de los servicios públicos de empleo en Extremadura, que ha subido en noviembre en 1.488 personas, lo que supone un incremento del 1,48% respecto al mes anterior en nuestra comunidad, por lo que la cifra total de desempleados en la región se sitúa en 102.202. En términos interanuales, en cambio, el paro ha descendido en 1.868 personas en el 10º mes del año en la comunidad, lo que representa una bajada del 1,79% respecto al mismo mes del año anterior. En Mérida, en la capital extremeña, el paro ha aumentado, se ha incrementado en 69 personas. En términos interanuales, es decir, si lo comparamos con el mismo mes del año 2018, ha bajado en 145 personas. Según ha dicho el director gerente del SEXPE, Javier Luna, el principal motivo del incremento del paro en Extremadura en el mes de noviembre ha sido el mal comportamiento tanto de la agricultura como de la hostelería. No sé si habréis notado en el sector algo de esto. Mucho. El mes de noviembre ha sido un mes horrible, pero no solo en la hostelería, sino en las tiendas, en la alimentación, en distintos sitios. Yo con la gente que ha hablado, desde luego, bueno, nosotros personalmente, horrible. El mes de noviembre ha sido horrible. Normalmente es un mes malo, para la hostelería, noviembre, después de Reyes, enero y febrero, son los tres... El mes anterior y el posterior a Navidades suelen ser muy malos, ¿no? Los peores. Para el consumo, me refiero. Sí, los peores, con enorme diferencia. Entonces ha sido malo. Lo que pasa es que lo del tema del paro es lo de siempre. Siempre intentamos buscar la parte menos negativa, ¿no? Que si por una parte tenemos lo de la interanual, que se ha subido, que se ha bajado. Bueno, nosotros tenemos en Extremadura un problema que es endémico y que es, en fin, que ya forma parte de nuestra vida, desgraciadamente, que es el problema del paro. El problema del paro y sobre todo el problema del paro juvenil. Yo creo que, porque eso además tiene mucho que ver con la emigración, es decir, con la cantidad de chavales, de gente joven que se va a buscarse la vida fuera de aquí. Tiene mucho que ver con la despoblación también, porque la gente no encuentra, ya no solo los jóvenes, sino otra serie de personas ya mayores, no encuentran trabajo y se tienen que ir. Entonces, es una situación muy, muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, por más que queramos hablar de datos y de cifras, al final lo que estamos viendo son dramas, ¿no? Dramas familiares de gente que tiene toda la familia en el paro, dramas de gente joven, insisto, que no encuentran trabajo, y dramas de gente mayor de 45, 46, 50 años, ya no te cuento, que tampoco tienen la oportunidad de encontrar trabajo, y que sobre todo, y lo peor, fijaos bien, ya no es solo no encontrar trabajo, sino perder la esperanza en la búsqueda del trabajo. Eso no se mide con estos datos, pero es algo que mata a la gente y mata a las familias. Cada principio de mes se dan los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social. Y claro, viene siendo pues un poco pesimista la reflexión que se hace al respecto. Claro, tanto más en estos meses, no nos ocurre igual cuando empieza mayo, junio, julio y agosto y septiembre. En septiembre, incluso a final de septiembre, principio de octubre, se hacen nuevos contratos a los profesores interinos de instituto, de tal, y que se incorporan al trabajo y mejora un poco. Al rebufo de estos meses buenos, de alguna manera, va el mes de octubre, de alguna manera, con las celebraciones del Día de la Virgen del Pilar y toda esa serie de cosas. Entonces, el mes de noviembre es un mes realmente malo. Tenemos que incardinarlo en lo de el enfriamiento o la desaceleración, que sé que no te gusta, la desaceleración de la economía. Claro, si efectivamente hay menos actividad económica, por cualquier ciudad que vaya, el último fin de semana hemos estado, no el anterior, en Cáceres, y conste que Cáceres tenía con lo del mercado medieval una actividad frenética, fabulosa, pero vayas por donde vayas, ves, se cierra, o sea, se alquila o se vende de antiguos locales comerciales, antiguos pequeños comercios, o incluso muchos comercios que están absolutamente obsoletos, que no se han mejorado, que yo creo que están esperando que el señor mayor se jubile para cerrarlo. Es decir, si hay menos actividad económica,
obviamente no podemos nosotros pensar que vamos a tener aquí en Extremadura, que normalmente tenemos unos coeficientes de paro superiores al resto de las comunidades autónomas, excepto algunas que otras que nos acompañan en esa triste situación, pues no podemos pensar que nosotros vamos a hacer maravillas. Es decir, claro, obviamente el paro y las previsiones económicas de desarrollo, el PIB, pues se augura menor. Es decir, cualquier entidad internacional pues te dice que rectifiques un poco a la baja las previsiones de crecimiento. En general, me refiero para toda España y para Extremadura en particular. Obviamente nosotros tenemos que crecer más porque partimos de una posición más baja y entonces tenemos que crecer más. Pero, claro, desde el punto de vista, si a eso sumamos pues esa especie de égira de los preparados, de los estudiantes que no encuentran, de los jóvenes que no encuentran trabajo, el envejecimiento de la población, pues toda esa serie de cosas sumadas hacen que la población lo que haga necesariamente es, el paro es aumentar y disminuir la ocupación. Necesariamente, insisto, seguramente cuando en enero volvamos a juntarnos, nos juntaremos aquí, diremos, esto es cíclico, es decir, claro, a partir de marzo empezará a bajar el paro, pero de marzo a agosto, claro, septiembre si acaso, y después llegarán los meses de las vacas flacas como son estos, ¿no? Del otoño-invierno. Ese es el problema. En Extremadura, claro, aquí necesitamos una ayuda del Estado, indudablemente, tanto ayuda para que se puedan instalar empresas de alguna manera, liberalización del suelo industrial y comercial, mejoras también fiscales para que las empresas tengan ese incentivo y se puedan desarrollar en Extremadura, pero después está que yo no le quito la parte de razón a aquellos vecinos que se posicionan en contra, pero después que somos tan chulos de no querer la azucarera en Mérida, de no querer la mina de litio en Cáceres, de no querer la mina de uranio en Cabra Alta, de no querer el macromatadero en Zafra, que hay gente ya por ahí diciendo que es poco menos una fábrica de asesinos. Bueno, es que lo iba a decir, ¿no? Porque el otro día me llegó, supongo a vosotros también, un vídeo, ¿no? De una chica. Sí, bueno, no es un vídeo, en realidad, bueno, son unas imágenes y con una voz de una entrevista en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, claro, uno cuando oye eso, yo pensaba que era completamente de broma, claro, evidentemente, ¿no? Porque estaba diciendo que había estudios que demostraban que a aquellas personas que trabajan en este tipo de mataderos se les incrementa la agresividad, sí. Y poco menos que los estaba, claro, le dice el entrevistador, ¿usted está llamando a los carniceros asesinos o qué te estoy diciendo, no? Porque, claro, lo que no se le ocurrió era decir, bueno, pues dígame un dato solo de dónde ha sacado, dígame solo una fuente de donde haya bebido usted esa información, ¿no? Que es absurdo, ¿no? Bueno, la prueba después fueron 11 personas las que se manifestaron en contra. Pero tienes mucha razón. Mira, aquí hemos tenido un director general, lo voy a contar. Aquí hemos tenido un director general en esta santa tierra, que cuando han venido un empresario muy, muy fuerte, y cuando digo muy fuerte no tiene nada que ver con los canteros y los trabajadores del sector extremeño, ¿no? Estoy hablando de un australiano, o sea, el presidente de un imperio de estos y precisamente porque Extremadura ha habido un momento que ha tenido 6 o 7 minas de uranio abiertas, ¿no? Entonces cuando al director general de Medio Ambiente no sé si fue de Medio Ambiente o de Industria, pero me da igual, solicitaron una entrevista para que este señor viniera y lo conociera, en fin, y le comentara cuáles eran sus intenciones. Le miró con los ojos como platos el director general, un director general, para decirle, pero oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Cómo va a abrir usted una mina de uranio en Extremadura? Oiga, que el uranio no es uranio enriquecido, el uranio es un mineral que está en tantos sitios, ¿no? Y que, o sea, bueno, pues este hombre se lo soltó. Claro, iba con un traductor, cuando le traducen, este señor decía, ¿dónde estoy? Se levantó, no ha vuelto más, claro. Esa es la clase política dirigente, por eso tampoco debemos extrañarnos tanto. Bueno, es un caso concreto de un director general concreto. Con esa clase dirigente, con ese tipo de políticos que hemos tenido, claro, ¿cómo nos puede extrañar que después tengamos esas manifestaciones de ese tipo de gente? Pasa con lo de Valdecañas,
y es completamente distinto, ¿eh? Porque lo de Valdecañas se sabía que era un espacio protegido y aún así se hizo, y después se intentó cambiar la ley. Pero lo del tema de las minas de litio, o las minas de uranio, o tantas otras cosas que se pretenden hacer, pero es que es una cosa de loco. Y efectivamente, ¿qué queremos? ¿Seguir subvencionados? Es que tú sabes lo que me han llegado de mí a decir. Y dice, hombre, es que Europa nos da mucho dinero por tener tanto espacio verde. Y yo, pues no sé quién se lo quedará, porque desde luego los extremeños no. Y así no podemos seguir. No podemos seguir pensando que todos los chavales, cuando les preguntas mayores de 12 o 14 años, quieren ser funcionarios. Lo que no puede ser es que la Junta saque ahora 2.000 plazas más de funcionarios. Y sin embargo, a los que realmente tienes que incentivar, que es al empresario, que es el que crea empleo, y sobre todo quitarle la cáscara que algunos tienen sobre la idea que tienen del empresariado, que si por ellos fuera los mataban. Entonces, oye, esto hay que cambiar, pero es que hay que cambiar la metodología, hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar todo, y esto es muy difícil. Es una tierra acostumbrada a que se le esté subvencionando permanentemente. Ya, pero un desarrollismo sin control tampoco. Es decir, cualquier cosa que se le ocurra a alguien hay que estudiarla, hay que analizarla. Yo no sé, las minas de litio, hasta qué punto perjudica el medio ambiente o perjudica la vida de la zona de Cáceres, la ciudad y la provincia de Cáceres, por decirte algo, ¿no? Estudios serios que se hagan. Tampoco una central nuclear en cada provincia, efectivamente, pero bueno, o una refinería. Perdona, pero para eso están también los informes de impacto ambiental. Claro, ¿no? bueno, las DIAN, ¿no?, que se conocen. Claro, pero la declaración de impacto ambiental, que es la que determina si se puede o no se puede poner. Pero sobre todo hay una cosa, perdón, acabo rápido, lo he dicho muchas veces, te lo digo rapidísimamente. En un estudio de impacto ambiental serio se analiza no solo el impacto que lógica puede tener y las medidas correctoras, que la mayoría de las veces, esas medidas correctoras son suficientes para paliar los efectos negativos, sino hay una parte fundamental, Fernando, que es la parte social. Mira, yo estuve en una población del norte de Cáceres rica, bueno, la más rica, de la que salen todos los... Y estuvimos un grupo de gente de Mérida, porque se inició el procedimiento, que yo creo que no sé en qué quedó, con Pozuelo, de hermanamiento, ¿no? Bueno, como yo entonces era concejal de urbanismo, en fin, me asignaron al arquitecto municipal y me estuvo enseñando sitios y tal, ¿no? Y entonces había, en Mérida no había ninguno, unos centros comerciales que eran una chulada, ¿no? Entonces yo, joder, a mí se me caía la baba, me imaginaba en el año 90 y algo, pues viendo esos pedazos de centros comerciales chulísimos, con tiendas chulísimas, con todo tal. Y yo le decía, digo, joder, macho, digo, pues aquí, ¿y qué tenéis? ¿Mucha demanda? Dice, pues sí, imagínate. Dice, pero vamos, nosotros ya estamos cubiertos, entonces estamos echando, o sea, ya no queremos a nadie más. Tenían una ciudad, no sé cómo le llamaban, de la tecnología, no sé qué, que tenía la pantalla de cine más grande de Europa, ¿no? Que se veía espectacular, ¿no? Desde fuera, y yo digo, joder, ese paredón, bueno, por dentro era una pantalla de cine, ¿no? La pantalla de cine más grande. Entonces, yo digo, joder, macho, digo, ¿quién pudiera, no? En Mérida no tenemos ningún centro comercial, y aquí fíjate las virguerías que tienen. El impacto que a ellos les supone un centro comercial económicamente y de todo tipo es nulo porque son tan ricos podridos. Los suecos les da igual ponerle no quieren centrales nucleares, como no quieren tantas cosas. ¿Por qué? Porque no necesitan. Pero los pobres, desgraciadamente, a lo mejor tenemos que sacrificarnos un poquito. Y eso se recoge dentro de los estudios de impacto ambiental, que es el impacto social. Una población con un 30% de paro no puede permitirse ciertos lujos que pueden permitirse otros. Es más, desgraciadamente, ¿quién tiene acceso a los puestos de trabajo menos cualificados? No, pues claro, por la gente que tiene poca formación, la gente más humilde, desgraciadamente. Ya. No todos pueden estar en una oficina y respirando aire puro. Es que tenemos que entender que hay veces que tenemos que correr algún riesgo o algún sacrificio si queremos salir de donde estamos. Porque lo que no podemos permitir es estar quejándonos permanentemente que nuestros hijos se están yendo, que los pueblos se están vaciando, y cuando nos viene un matadero que nos va a dar 100, 200, X empleos, decir, no, mire usted, qué barbaridad, vaya usted a montárselo usted en Madrid. Pero oiga, por favor, claro. Es que en Madrid no hace falta, aquí sí hace falta. Claro que sí, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué nos comemos? Las bellotas, acabamos comiéndonos las bellotas. No, claro. Bueno, las bellotas que se comen los cerdos para que salga el jamón de guarro ibérico de bellota, que está buenísimo.
Pero, verá, y se llevan los guarros a Salamanca. Sí, yo que voy sí. ahora tanto, te pones en el cruce de Plasencia y lo único que estás viendo son camiones y camiones cargados de guarros para arriba. Y digo, ¿dónde irán tantos guarros? ¿Sabes dónde van? Claro, la Valladolid, ¿no? A Guijuelo. Sí, sí, Los matan, los secan y después y lo vuelves a comprar tú otra vez. Hombre. Ya, no, verá. Se supone que para eso se va a hacer el macro matadero. Vamos a ver, que de alguna forma se está corrigiendo bueno, pues esa falta de aprovechar el valor añadido que supone hacer el proceso completo aquí y venderlo como el producto elaborado. Hay muchos sitios donde se vende producto elaborado en Extremadura de jamón, bueno, de todo, de queso, únicos en el mundo entero, con los quesos del Casar o de la Serena o tal. O bien jamones, pues no sé, Montanche, un montón de sitios, efectivamente, que vendemos el producto completamente elaborado. Pero hace falta esas otras instalaciones. Y yo, respecto al del macromatadero ese, pues esta chica que además no habla extremeño, habla un extremeño muy raro, habla madrileño, pues yo le diría, hija mía, dile a tu novio que se venga para acá y se coloque ahí y verás qué bien te va a resultar el asunto este. Pero quiere decir que al mismo tiempo que sí, que ciertas, o la azucarera, que por cierto ya la están examinando, no sé, por parte de un tribunal, es que no lo he leído. El Supremo. Del Supremo. Sí, ya, pero es un recurso de la competencia. Eso, a ver qué ocurre con las ventajas fiscales que se le ha dado, bueno, fiscales en general, económicas que se le ha dado para su instalación. Entonces, bueno, pues estoy completamente de acuerdo, pero claro, no que nos traten nuevamente como en la película aquella de Fernando Raval, lo de las... Los santos inocentes. Los santos inocentes. O sea que, a ver, cuando te ponen una central nuclear en Valdecaballero, yo te ponen aquí en Badajoz, o sea, la provincia de Cáceres, la de Valdecaballero en Badajoz, pues la verdad, Almaraz en un sitio y Valdecaballero en otro, es un maltratamiento. Es decir, no estás en pensando... el País Vasco también iba a poner una, pasa que ETA se fue cargando a todos los directores que iban poniendo en Lemoni. Es decir, en el País Vasco, Sí, en el País Vasco. Oye, en Japón no son tontos. En Japón hay un montón. En Francia hay más de 20 y no son tontos. Ya, pero bueno, hay una corriente en Alemania verde que sabe lo que está sucediendo en Alemania, ¿no? No hace falta que te diga lo que está sucediendo en Alemania. Ya. Por ese ramalazo verde. El ramalazo verde está hundiendo a Alemania. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno... estos son corrientes, es que ahora nos ha dado todo por el medio ambiente, que está fenomenal, que tenemos que salvar el planeta, y está fenomenal, y claro que sí, pero lo que no podemos es pegar estos bandazos, es decir, no podemos vivir de las bellotas, nosotros, los guarros, sí, nosotros no. Nosotros necesitamos más y tenemos que seguir prosperando y nuestros hijos quieren trabajar y quieren vivir aquí y nosotros queremos que nuestros hijos vivan lo más cerca posible nuestra. Si tienen que ir, que se vayan. Pero no puede ser esto, hombre. Geográficas y económicas no te permiten en todos sitios. Tan brutal ha tenido para todos los extremeños, yo no sé el resto de españoles, el que a un político le diera por decir cierro Valdecaballeros y lo cerró, que no lo ha pagado él, que lo hemos estado pagando nosotros en el recibo, y además aparecía el canon, claro, pero ¿cómo que claro? Hombre, o sea, encima no, o sea, pero tú sabes que estamos pagando la luz más cara de España, los extremeños, y somos los mayores productores de energía. Entonces, eso sí que es Milana bonita. ¿Cómo que no te lo crees? Pues cogete un recibo de la luz de un catalán. Tan fácil como eso, pero no te estoy hablando a nivel industrial, que por supuesto, sino te estoy hablando a nivel de calle. Sí, señor. Tendría que verlo. Yo no puedo creer que Iberdrola, que vende en toda España, a nosotros nos venda más caro el kilovatio. Ahora vamos a pagar un 7% más por el tema de la energía solar, que está fenomenal, pero ¿quién está montando las energías solares? Salvo algún particular que en su día lo hizo, que por esto están recurriendo y están ganando una pasta por el tema de la inseguridad jurídica que en su día le dio a Aznar por quitar. La mayoría son grandes empresas multinacionales que están ganando pasta a expuertas. ¿Pero quién está pagando esa diferencia del mini eléctrico? El currito de a pie, el normalito, tú, yo, nosotros, las empresas, un 7% más para pagar ese desfase del coste de las renovables. Oye, a mí me parece fenomenal, pero que no nos lo carguen a nosotros, que se lo carguen a quien lo produce. Y es que yo produzco verde, pues me parece fenomenal. Es como, tú imagínate, tú cuando vas a comprar tomate ecológico, el que pagas la diferencia entre un kilo de tomate normal, cultivado normalmente, y un kilo de tomate ecológico, que habría que ver la ecología del tomate, estás pagando el triple o el doble de lo que cuesta, ¿no? El otro. Pero estás pagando tú. ¿Tú te imaginas que al agricultor le subvencionaran
esa diferencia, hombre, no me parece. Sin embargo, a las grandes eléctricas tú le estás subvencionando esa diferencia. Pues me parece fatal. Sobre todo en un tema como la electricidad, macho, que es que la tenemos que pagar. Ahí la paga el rico y el pobre. O sea, es como lo del agua cuando en el ayuntamiento han subido las tasas. Hombre, ¿Qué social es? Oiga, suba usted otra cosa. La luz y el agua, hay algo más social que la luz y el agua, claro, por el amor de Dios. Por eso hay un bono social que favorece. Pero no estoy hablando del bono social, te estoy hablando de un mileurista, te estoy hablando de un matrimonio, de una pareja, de un chaval que quiera emanciparse, que ¿cuánto está pagando de luz? Ya. O sea, ya no te estoy hablando de que no pueda pagar ni un duro, si no estoy hablando del canon social. No sabemos lo que estoy hablando de ti, de mí. luz. Estoy hablando de un pensionista y de un currante como yo, o como Fran, que está aquí todo el día pegando peo a las latas y después llega a su casa y subiendo los impuestos permanentemente, por lo mismo que yo, que estoy todo el puñetero día en ese restaurante. Tacho, pero es que es verdad. ¿Y tú sabes lo que pagamos de luz, por el amor de Dios? No sé. Yo sé lo que pago yo. Un atraco. Hombre, te lo digo de verdad, es que ya uno, vamos... Es que esto no trae causa de hoy, esto viene de atrás. No, por supuesto, es que no hemos ido a otra cosa, pero decirme lo del tema de la eso, es que en Francia hay un montón. ¿Y Francia qué pasa? ¿Que son unos tíos asquerosos? Pero no creo que... Y malos. Y los japoneses, que son tontos ahora, los japoneses. Que en la región más pobre le hayan colocado. ¿Y los americanos? ¿Cuántas centrales nucleares tienen los americanos? No lo sé, porque América es tan inmensamente grande que no me bueno, Extremadura es inmensamente grande. Solo la provincia de abajo es como el País Vasco. Y sin embargo, teníamos una y nos la quitaron. La pasta. ¿Tú sabes cómo se va a hundir en la comarca de... Es lo que le faltaba a la comarca de Almaraz. Se van al garete. Sí, durante 13 años, 15 años, ¿verdad? Estuvimos viendo aquí, van a estar trabajando. ¿Pero y el resto? Bueno, pues ya están entre unos grandes políticos, ya se les ocurrirá algo, hombre. Venga, hombre, por favor. ¿Crees que eso es decidir como lo de las concesionistas? Bueno, vamos a otro asunto. Tenemos que hablar del gobierno porque muchos de estos temas tendrá que adoptarlo una decisión. Me refiero al futuro gobierno que se conforme, si se conforma. Porque hemos de hablar de Inés Arrimadas, la portavoz y líder de Ciudadanos. De momento, hasta el próximo Congreso, Inés Arrimadas ha enviado una carta este lunes al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para transmitirle su propuesta de un pacto constitucionalista y moderado entre el PSOE, el PP y Ciudadanos para pedir una reunión en la que participen Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, y ella misma. En la misiva, Arrimadas propone a Sánchez considerar que es la mejor alternativa para España este pacto, que sería sumar una mayoría sólida de 221 escaños, contando a los socialistas, populares, Ciudadanos y Navarra Suma, para desbloquear la formación de un nuevo Ejecutivo. Con la propuesta se pretende alcanzar un pacto para impulsar grandes acuerdos de Estado. Arrimadas insta al dirigente socialista a romper con Unidas Podemos y negarse a negociar con los partidos nacionalistas, renunciando a una opción de gobierno que, según dijo él mismo, no dejaría dormir tranquilos al 95% de los españoles. Fernando. Bueno, yo duermo mejor. A ver, en principio analizamos mínimamente el tema de la propuesta de constituir el gobierno. En principio hasta ahora es PSOE y Unidas Podemos. Es imprescindible la colaboración de alguna manera de ERC. Claro, eso tiene un peligro extraordinario porque cualquier cosa, primeramente que van a tener elecciones, con lo cual se miran, tanto Jespercat como ERC quieren ser quienes gobiernen, en este caso ERC sería con el apoyo del PSOE, del PSC y Unidas Podemos, la versión catalana de Unidas Podemos. Para eso tiene que ser más votado que Jespercat. Entonces están los dos mirándose uno a otro. ¿Por qué han parado un poco? Porque Sánchez quería tener el gobierno constituido, o sea, la investidura que fuera antes de Navidad. Él ha reconocido que no, que bueno, pues que Navidad, a lo mejor incluso el 8 de enero o el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. ¿Por qué? Pues porque le dan parón ERC. Y ese parón ERC es, de momento, sin que haya ocurrido nada especial. Imaginamos que, por ejemplo, haya por parte de Europa una sentencia que les perjudique, venderá mucho más caro todavía su piel. O que, por ejemplo, pues inhabiliten a Torra. Eso complicará nuevamente las cosas, con lo cual realmente es un problemón el ampararse o tener
que ampararse en ERC porque las concesiones tienen que ser extraordinarias. En principio las concesiones de ellos no es como en otras veces que ha sido pues cuestión de dotación de obra pública o tal. En este caso pone, lo dijo ayer Pere Aragonés, la autodeterminación y la independencia, eso por delante. Es decir, es auténticamente un problemón. Respecto del tema de Inés Arrimada, yo he leído la carta está lógicamente muy bien escrita, y la carta entre líneas lo que se ve es un reconocimiento a los errores cometidos por el ciudadano de Rivera. Es decir, ha sido error sobre error, pero la buena intención de Arrimadas, en la que creo, en esa buena intención, pues en principio se erige ella en representante de todo el partido, cuando nadie ni la ha nombrado, ni se ha celebrado primarias, ni nadie le ha otorgado esa representatividad, en principio. Y luego se arrostra también la representación del PP y de Navarra Suma. Pero bueno, si estamos escuchando al mismo tiempo que ella le está ofreciendo los 221 diputados a Sánchez de constitucionalista, y se lo está ofreciendo, digo, al mismo tiempo, pues resulta que sale más Casado y dice que ni agua, que darle el gobierno a Sánchez, pues para nada. Es decir, no sé exactamente entonces cuál es el alcance de esta propuesta o proposición u oferta de Inés Arrimada. Si carece ella de legitimidad, porque la ha nombrado, y no ha contado, porque ha debido reunirse previamente con Pablo Iglesias y con Navarra Suma y decir, oye, ¿estáis de acuerdo? Con Pablo Casado y con Navarra Suma, y dice, ¿estáis de acuerdo? Pero a mí no me consta que estéis de acuerdo. Entonces es ofrecer, bueno, pues oye, mira, te ofrezco mi coche y 7 más que tiene un amigo mío, sin haber hablado con el amigo, ¿no? Entonces, no sé, me parece un canto al sol. Es un brindis al sol. Yo creo que es una estrategia, ¿no? Una estrategia para intentar centrar un poco su partido cuando las voces le han estado criticando que se ha radicalizado hacia la derecha, erróneamente, yo creo, pero bueno. Entonces, es sencillamente eso. Hay una cosa, Fernando, que no yo creo que hay que decir, poner la coletilla, cuando se habla del PP, no dice que no le va a dar el gobierno gratis a Pedro Sánchez, gratis. El Partido Popular ya ha dicho que se sentaba a negociar siempre que no estuviera en la ecuación Pedro Sánchez, ¿vale? Bueno, está el Partido Socialista, que es el que gana, no Pedro Sánchez. Creemos que es el PP el que gana y no Pablo Casado. Yo eso es algo que he aprendido hace muchísimo tiempo. Y que me enseñó más un político que tenía más razón que un santo, hoy denostado, por cierto, de Mérida, que es un señor extraordinario. Él me dijo siempre que el que gana siempre es el partido, y es verdad. Y está muy por encima del nombre, la sigla, siempre de la persona que representa. Entonces, yo creo que efectivamente es un brindis al sol y es una forma de intentar llegar a esta nueva posición que está dentro de... Y esta, bueno, pues claro, ella no está sola a la hora de ¿cómo se dice?, de llegar a la presidencia o al liderazgo de Ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es un guiño también a la gente que está más escorada a la izquierda dentro de ese grupo supuestamente liberal, como se llaman ellos. Y más allá de eso, ¿por qué? Pues no tiene mucho sentido que yo te ofrezca a ti una cosa contando, o sea, a través de Francia, contar con él. Claro, dice, bueno, oye, yo propongo que nos juntemos el PP, el PSOE. Oiga, ¿habla usted con Pablo Casado del PP? No, pero estoy segura. Pero entonces, ¿qué quiere? Y ahora le contesta, además, también hay que decirlo, Pedro Sánchez diciendo que con ella se junta, se reúne, pero simplemente por educación y porque ahora es la supuesta lideresa, ¿no?, de Ciudadanos, y poco más, que por supuesto no se va a sentar con el Partido Popular. Yo creo que la carrera de Pedro Sánchez hacia la presidencia la tenía marcada desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Tiene perfectamente claro quiénes son sus socios, quieren ser sus socios preferentes. Incluso antes de las propias elecciones ya había contactos con Podemos, con lo cual yo creo que todo lo que hablemos ahora ya va... Hoy ha sucedido algo en la mesa que es interesante, y es que al final han llegado a un acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, no es su socio preferente, a la fuerza Orca, que ha hecho de la necesidad virtud. Si hubiera tenido la suerte, o si hubiera tenido lo que le había previsto Iván Redondo, de aumentar el número de diputados siquiera a 130,
hubiera sido mucho más fácil formar gobierno, y no quería de ninguna manera a Podemos. A Iba Podemos a se ha tenido que tragar. Y va a necesitar siempre Podemos, que no quería de ninguna manera. Bueno, yo no sé si es una estrategia. Yo ya de Pedro Sánchez y de Iván Redondo. Iván Redondo me creo cualquier cosa. Te lo digo con franqueza. Entonces, yo es que de Pedro Sánchez no me fío absolutamente nada. Y lo digo de verdad, o sea, es que no me fío nada. Es un hombre que es capaz de mentir con una gracilidad tremenda, ¿no? La misma que sus andares. O sea, miente conforme va andando, y se le van cayendo las mentiras, bueno, pero como si sí. La verdad no es la verdad como tal, es decir, no la ausencia de mentira no es una cualidad rara en los políticos. Hombre, pero una cosa es que de vez en cuando se mienta, y otra cosa es que la mentira sea tu forma de proceder, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, por eso decía que no me fío absolutamente de nada de Pedro Sánchez, con lo cual hoy decía que en la mesa ya han pactado y han llegado a un acuerdo Junts-Cat, ¿no? ¿Se llama? Sí, Juntos por Cataluña, ERC y el PSOE, para conformar la mesa como ellos han querido, con una mayoría suficiente, la suficiente como para que el rodillo, en lo que si al final se constituye el gobierno, lo que quede de legislatura, funcionen a su gusto. Bueno, pero eso se hacía también cuando la mayoría era del PP, pues también constituían, recuerda las cantidades de cosas, y en el Senado, porque tenía mayoría absoluta el PP, la cantidad de cosas, de artilugios que emplearon para hacer fracasar la acción legislativa del PSOE, las propuestas legislativas. En el Senado pocas propuestas legislativas van. Bueno, entonces, si tienen que ir necesariamente, sí, los presupuestos van allí. Al final, quien las aprueba es el Congreso. Pero entonces, la mesa del Congreso Vamos acabando, señores. ¿Ibas a terminar? ¿Ibas a decir algo más? Ya ni me acuerdo. Pues entonces nos vamos, señores. No hay tiempo para más, porque hemos cumplido con nuestro tiempo. Gracias a Fernando Valenzuela. No te caigas más de la picota, quiero decir. O al menos como se ha caído hoy Adriana Lastra, que se ha hecho un esguince en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Y a Miguel Valdés, gracias. Que yo no quiero quedarme solo. O sea, yo os lo pido, por favor, venid y tal. Pues si yo solo aquí con no han podido estar hoy con nosotros ni Nino González ni Ruma Casillas. Desde aquí le enviamos un saludo y les esperamos el próximo martes. No les esperamos 17, porque es fiesta, efectivamente. El siguiente martes estaremos aquí. Así que tenéis libre, claro, es fiesta, la Mártir, el día de la Mártir, el martes que viene. Pero entonces no cobramos. No. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y emplazándoles a una nueva edición de La Picota. Mañana miércoles, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, como siempre, aquí en Televisión Extremeña, en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.